Bien, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este seminario nacional, Mecanismos de Protección Social y Desigualdad en el contexto de COVID, en el marco del simposio Si fuimos los primeros, ¿por qué nos encontramos entre los últimos? Paradojas del COVID-19 en el Perú. Este es un segundo seminario que iniciamos en este mes, denominado Riesgos Urbanos y Metodologías para la Sectorización. Es en el marco de este simposio nacional. Al respecto, justamente precisarles que este simposio está compuesto por 3 seminarios. Uno de ellos ya lo llevamos a cabo. El segundo estamos llevándolo a cabo el día de hoy. El tercero, que se denomina Desigualdad y Violencia de Género en el contexto del COVID-19, que lo desarrollaremos próximamente, el 3 de julio. Estos temas buscan discutir las relaciones complejas entre el riesgo de desastres, el COVID-19 y las desigualdades sociales que existe en el Perú, y con una mirada hacia Latinoamérica, ¿no? A su vez, estos eventos son parte de los espacios de discusión que se vienen promoviendo en el marco del proyecto de investigación Knowledge in Action for Urban Equality, Conocimiento en Acción para la Igualdad Urbana, el proyecto KNOW, promovido por la Development Planning Unit de la University College London y financiado por el Consejo de Investigación Social Económico del Reino Unido y el Fondo de Investigación sobre Desafíos Globales. Justamente el objetivo de este seminario, de este segundo seminario, es que pretende ofrecer una mirada sobre los diversos riesgos urbanos al que estamos expuestos en las ciudades y la creciente vulnerabilidad, como es en el caso de nuestra ciudad capital. Asimismo, queremos compartir esta noche con ustedes, como parte de la experiencia del proyecto No, también algunas de las metodologías que se han desarrollado justamente para la sectorización, esta como una herramienta para la planificación territorial. Esto nos permitirá tener una mirada más completa, una perspectiva, ¿no?, sobre la problemática, donde a su vez se encuentra inmerso problemas como la desprotección social, la desigualdad y todos los problemas sociales y estructurales que se han desnudado ante la pandemia por COVID-19. Un poco para comentarles la estructura de este seminario, está compuesto, digamos, de 2 partes. En esta primera parte vamos a tener la intervención de nuestros 2 invitados, cuya exposición tiene una duración de 10 minutos aproximadamente. En una segunda parte vamos a tener la participación, el comentario de ustedes, queridos amigos, que pueden contactarnos con sus preguntas a través de las redes sociales. Entonces, sin más, queremos dar pase a Diego Miranda, nuestro invitado, con el tema riesgos urbanos en las ciudades. Diego es profesional en ingeniería civil de la Universidad Nacional de Ingeniería, es parte del equipo técnico del programa KNOW, investigador en gestión de riesgo de desastres en la línea de riesgo sísmico y vivienda social. Actualmente estudiante de posgrado de la Universidad Nacional de Ingeniería en gestión de riesgo de desastres. Es consultor independiente en proyectos de ingeniería civil y estudios de riesgo de desastres en diseño, construcción y gestión. Adelante, Diego. Sí, muchas gracias. El día de hoy vamos a hacer reflexiones sobre el COVID y los riesgos urbanos. Ante todo, agradecer, ¿no?, la invitación, y también a los que nos están siguiendo, desearles la mayor salud posible, asimismo las fuerzas y las fortalezas para juntos salir de esta gran crisis que vive el país. Bueno, para comenzar, sabemos que esta pandemia internacional y que actualmente en el Perú significa una gran dificultades que estamos viviendo, golpea duramente la salud y posteriormente otros sectores, ¿no?, como es el tema laboral, el tema educativo, entre otros. Pero la historia del país también ha sufrido una serie de emergencias y desastres, como puede ser el terremoto en Pisco en el año 2007, que golpeó duramente lo que es la vivienda y las construcciones. De igual forma, si hablamos, por ejemplo, el fenómeno del Niño en el año 2017 en la costa peruana, podríamos relacionarlo a lo que es la planificación urbana, que determina los niveles de riesgo en muchos de los distritos y regiones. Bueno, en ese sentido también hemos sufrido grandes incendios,
contaminación ambiental, entre otras, de las cuales es importante sacar grandes lecciones. Y justamente el COVID, cómo nos hubiera gustado que nos agarre en un momento donde tengamos una mejor estructura de salud, y no es posible, digamos, que en las últimas 2 décadas hayamos tenido un crecimiento exponencial económicamente y que inclusive hemos sido un referente latinoamericano y contemos actualmente, digamos, entre los debajo del promedio del índice en torno a la inversión en salud, inclusive en el tema de las unidades de cuidados intensivos. De igual forma, si analizamos, digamos, la salud, si analizamos el sector vivienda, el sector transportes y otras, podemos ver que nuestro sistema es altamente riesgoso, ¿no? Debido a la vulnerabilidad. Entonces, justamente el Perú concentra una serie de amenazas o peligros, ¿no? De origen natural, de las cuales a nivel latinoamericano también se repite. Es decir, si hablamos de sismo, estamos hablando de Chile, Ecuador. Si hablamos, por ejemplo, de las heladas y el friaje, Bolivia, bueno, el sur del Perú. Si hablamos del fenómeno del Niño, estamos hablando de Ecuador, el norte del Perú, y de igual manera los demás peligros. Entonces, desde nuestra experiencia pueden hacer un gran conocimiento que pueda construir una Latinoamérica segura. En ese sentido, uno de los peligros que, digamos, latentes, ¿no? Es el peligro sísmico. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a diciembre del año pasado, nadie se imaginaba un escenario, digamos, de pandemia internacional y que el Perú iba a estar en cuarentena. De igual forma, nosotros nos podemos decir, ahorita no sabemos que va a ocurrir un terremoto, no sabemos cuándo. Puede ser la siguiente semana, puede ser de aquí 5 años, pero la idea es llegar justamente a ese periodo preparados. Justamente una diferencia entre el COVID y un terremoto es que el COVID al menos te da un margen de 10, 20 días para poder tomar acciones, ¿no? Un terremoto es tan violento que prácticamente en un par de horas tienes que atender la emergencia. Ahora, el drama nacional es que no podemos, frente al COVID, en 20 días hacer lo que en 20 años no se pudo, ¿no? Es por eso que este tipo de debates es importante llegar a conclusiones para poder cambiar, ¿no? Es por eso que, por ejemplo, INDECI en el año 2017 estimó para el peor escenario sísmico en Lima, en el caso de un terremoto de 8.5 a 8.7 en la costa peruana, ocasionaría más de 110.000 personas fallecidas y cerca de 2 millones de personas heridas. Además que Lima, como concentra la tercera parte de la población nacional y más del 50% del PBI, eso implicaría, digamos, un proceso de reconstrucción que nos podría tomar décadas, ¿no? En ese sentido, tenemos que empezar ya a dar ese gran paso a estos grandes cambios, ¿no? Y justamente uno de los problemas que ha vivido, digamos, en los últimos 20 años y que lamentablemente no está siendo atendido es el sector vivienda, ¿no? Y como podrán ver esta imagen, que en menos de 20 años prácticamente la ciudad explotó, y se empezó a tener un crecimiento, digamos, urbano de acuerdo a la ocupación de las laderas, y cada vez se está viviendo en zonas más alejadas, más empinadas, con servicios bien limitados. Inclusive poder abastecer digamos, de estos servicios también implica un costo adicional debido a los muros de contención y otras obras en defensa de estas, ¿no? Entonces, imágenes así podemos encontrar en todo Lima. De igual manera en Trujillo, en Arequipa y en el centro del país, tenemos este gran crecimiento, digamos, desplanificado, ¿no? Que no tiene, digamos, no existe actualmente en Lima una planificación pensando en las laderas, pensando en la periferia de Lima, y justamente repensar o ponerlo en agenda es vital, pues justamente estos lugares que son más alejados no cuentan, digamos, con los servicios de atención médica cercana, ¿no? Imaginemos un incendio urbano que puede ocasionar varias viviendas porque son módulos bien pequeños, con construcciones algunas de madera. Entonces, ellos cómo pueden, digamos, salvaguardar su vida si finalmente los bomberos, para tener la accesibilidad, también puede, digamos, demorar más de 30 o 40 minutos y que ponen en riesgo, digamos, su vida, ¿no? Entonces, este drama de la ciudad de Lima, este crecimiento exponencial hacia las laderas, merece también una atención para generar viviendas de interés social.
Bueno, hay que comprender que en Lima existe una zona que crece económicamente más desarrollado, que a la vez crece de manera vertical, y encontramos una Lima que se acomoda dentro de la periferia, que cuenta con una irregularidad de las calles y que justamente hace las condiciones cada vez más precarias, ¿no? Luego vamos a ver un mapa de cómo está Lima en general, pero el drama es similar, es como se expresa en esta imagen, ¿no? Una Lima fuertemente desarrollada y una Lima que se acomoda para poder sobrevivir. Bueno, es por eso que justamente en el color azul que se muestra al lado izquierdo son las viviendas que cuentan con mejor equipamiento, viviendas cada vez más anchas y que cuentan con servicios completos, ¿no? En cambio, la periferia de Lima, muchas veces los servicios son por un par de horas, inclusive no hay equipamiento, ¿no? Si hablamos de áreas verdes, justamente pensando en el COVID, donde los niños, por ejemplo, se había puesto en debate hace recientemente, es que cómo podemos decir áreas verdes si es que en muchos de los distritos prácticamente, y en las laderas casi no existe, ¿no? De igual forma, algunos distritos, digamos, concentran un poquito más que el otro, pero a nivel latinoamericano, el margen de Lima es muy inferior al promedio, ¿no? Bueno, justamente la política de vivienda en los últimos, digamos, ya 40, 50 años, pensado también en la política de gestión de riesgos, es que se ha podido reducir el déficit habitacional, pero más que todo a nivel cualitativo, es decir, se ha mejorado la calidad de las viviendas, es más habitable, pero a nivel cuantitativo se ha incrementado. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos más viviendas, pensado justamente en los sectores de D y E, ¿no? Para que ellos puedan vivir al menos dignamente. Bueno, podemos encontrar una serie de estadísticas. Podemos decir, por ejemplo, que el índice de desarrollo humano, si bien a nivel nacional ha aumentado, digamos, débilmente, pero en el caso de Lima, este se ha reducido. Es decir, Lima es cada vez menos habitable, ¿no? De igual forma, si hablamos de planificación territorial, menos del 15% a nivel distrital y provincial cuentan con planes de desarrollo territorial. Entonces no estamos planificando, no estamos planificando y cuando venga este tipo de emergencias es justamente donde se requiere una mayor optimización de los recursos que tiene el país. En ese sentido, hice un problema estructural, que es el tema de la informalidad. Nosotros podemos hablar bastante, digamos, de la informalidad de la vivienda, pero nosotros no vamos a poder lograrla si es que tampoco no formalizamos primero el trabajo. Y justamente más del 70% de peruanos viven en el campo informal. Y en la mayoría de casos, eso ello implica un trabajo diario. Justamente la cuarentena que se decía muy bien, lávate las manos, ¿no? ¿Cómo puedes decir esto en una zona heladera que, por ejemplo, tienes agua potable a través de camiones cisterna? De igual forma, ¿cómo decirle, quédate en tu casa si es que tú ya no tienes que comer después de 2 semanas? Muchos de los hermanos peruanos tienen un trabajo diario y que dependen de ese esfuerzo para poder alimentarse. Y lamentablemente, cuando se hacen, digamos, el manejo de data para saber la población vulnerable, esta data está demasiado desactualizada, ¿no? Es un tema también importante, ¿no? Que Cintia también lo va a desarrollar. Y justamente este problema de desactualización de data, cuando haya la vulnerabilidad, no puedes estimar realmente lo que está sucediendo. Es por eso que existen gran cantidad de casos en los cuales los bonos, por ejemplo, no llegan. Bueno, continuando, existe un sinfín de estudios que demuestran que en el caso de Lima, más cerca al 30% de la población vive en zonas de alto y muy alto riesgo, a nivel de manzana, ¿no? Eso implica que cuando venga el desastre, puede ser sismo, caída de roca, fenómeno del niño, como es, digamos, en Chosica, ya se conoce muy bien cuáles son las zonas de mayor afectación. Depende de la voluntad justamente política de poder cambiar toda esa realidad. Y que no esperemos, digamos, hay veces se escucha comentarios negativos diciendo, pucha, pero el terremoto va a llegar de acá a unas décadas, ¿no? Entonces, no es así. Nosotros no sabíamos lo del COVID, ahora lo vivimos y esperamos que cuando llegue el terremoto también seamos un país resiliente, ¿no? Justamente ya pensando en los procesos generadores de la vulnerabilidad, se puede mencionar, por ejemplo, el crecimiento desordenado de la ciudad, lo que es la formalización de áreas urbanas ilegales e informales,
¿no? Lo que es la privatización de los servicios públicos y la mercantilización de la vivienda, los cambios de uso de suelo y la especulación de estos, de igual forma el aumento de la fragmentación social y la desigualdad urbana y la ausencia de políticas de vivienda de interés social. Justamente todo este marco genera la vulnerabilidad de la vivienda, en las cuales, como mencioné, existen un sinfín de estudios que ya se conocen. Uno puede buscar, digamos, de su vivienda y encontrar en los mapas, por ejemplo, del SIGRIC, del CENEPREC, si es a qué nivel de riesgo se encuentra. Entonces, hay mucho por hacer. Y justamente una de las recomendaciones que estamos estudiando en la maestría es que los estudios de vulnerabilidad no solamente pueden tener una mirada, digamos, de un año específico, ¿no? Del 2017, 2020, sino tienes que hacer un desarrollo histórico al menos de 3, 4 décadas para saber cómo ha ido todos esos componentes, identificar los procesos generadores de la vulnerabilidad y poder atenderlas. Bueno, es por eso que justamente esta realidad de una Lima desigual, de comprender también la ciudad como una suma, ¿no? de pequeñas partes de unidades de viviendas de manera desigual, es que nos llaman a la reflexión poder cambiarla. No esperemos un próximo evento para recién plantear proyectos de vivienda. Yo creo que es el momento, ya que el COVID pone en agenda nuestra fragilidad como país, nuestra resiliencia, es importante ya hacer estos grandes cambios, ¿no? Imágenes, por ejemplo, como se ven de estas casitas que son muy débiles frente a una serie de amenazas, es que necesitamos pensar, repensar la vivienda para poder transformarla. Bueno, y yo ya como una última parte quería compartirles, al igual forma que nosotros condenamos lo que es la especulación de las medicinas en el contexto del COVID, también existe una especulación del suelo, que es un fenómeno mundial, ¿no? En las cuales, por ejemplo, en menos de 10 años, como se muestran en las imágenes, hay un crecimiento, una densificación hacia las laderas, casitas bien pequeñas de 40 metros cuadrados, con escaleras que no cumplen, digamos, ni siquiera con 1,20, y que las cuales vive población que económicamente no tiene acceso para poder ingresar a la ciudad. Y cada vez, como Estado, digamos, hace más caro poder dar el servicio. Pero ¿qué pasa en estas zonas más planas? Han tenido 10, 20, 30 años para poder construir una edificación. Y justamente el ministerio en algunas oportunidades ha tenido la intención de generar grandes proyectos, digamos, de vivienda de interés social, pero al momento de querer ejecutarlas, el valor del suelo se incrementa. Por lo tanto, este proyecto ya no son para sectores, digamos, de bajos recursos, sino se elevan los precios y, digamos, un sector, ¿no? Digamos, capas medias van ocupando estas nuevas viviendas. Y esta realidad de especulación del suelo se puede encontrar en un sinfín, digamos, de puntos de Lima y a nivel nacional. Por ejemplo, en esta imagen que es San Juan de Miraflores, ¿no? Como las casitas se van reacomodando en menos de 10 años y en la zona central existe un sinfín de casas, de terrenos vacíos sobre 4 paredes. Entonces, también nos llama a que podamos tener este tipo de análisis para poder plantear proyectos innovadores, ¿no? Como nos gustaría que, por ejemplo, en el centro se construyan condominios de, digamos, de 8 o 15 niveles y poder reubicar a todas esas personas, ¿no? Para cuando venga el escenario sísmico todos podamos vivir, ¿no? Y podamos salir también triunfantes de una emergencia y desastre próximo, ¿no? Bueno, finalmente, justamente un gran problema que ocurre en el Perú es que la voluntad política es muy baja, muy poco se quiere, digamos, tomar acciones, y siempre pensamos que los problemas son muy grandes, por ello nuestras soluciones es pequeñas. Es por eso que la recomendación es invertir esa inecuación, porque el momento que tengamos voluntad política académica para cambiar las cosas, vamos a ver que todas las soluciones están casi escritas. Hay que empezar también a plantearlas a nivel del país y sobre todo empezar a construir, ¿no? Y con ello vamos a encontrar que los problemas son muy bajos. Muchas gracias. Yo me quedo para la ronda de preguntas y bueno, le doy a pase a Cintia, ¿no? Muchas gracias por la Sí, invitación. gracias, Diego. Muy valiosa la intervención y la misma que nos debe llevar a reflexionar, porque ¿qué hacemos si sobre la pandemia viene el sismo? ¿O qué hacemos si es que sucede un gran incendio como el que sucedió hace años en el centro de Lima, ¿no?
Entonces, una emergencia sobre otra emergencia, y tenemos que estar alertas, todas las instituciones de respuesta, todas las instituciones de gestión de riesgos, porque no estamos exentos de estos riesgos y tendríamos que tener ya, ¿no? Estar trabajando en la capacidad de respuesta frente a estos. Bien, en esta segunda parte tenemos como segundo tema metodologías para la sectorización en contextos urbanos, a cargo de la ingeniera agrícola Cintia Barros. Ella tiene estudios de posgrado en gestión integral de cuencas hidrográficas de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, una especialización en evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales por la Universidad Nacional de Ingeniería. Cuenta con más de 5 años de experiencia profesional en manejo de geoinformación aplicados a proyectos de inversión pública e investigación socioambiental y asistencia humanitaria. Asimismo, Cintia es parte del equipo técnico del proyecto NOW. Adelante, Cintia. Gracias, Erika. Muy interesante, Diego. Bueno, básicamente, como preámbulo, comentarles de que es muy interesante abordar esta problemática. Sin embargo, esta situación se repite a nivel nacional en todas las partes. Entonces, para eso es necesario hacer la evaluación de riesgos o hacer una investigación previa para determinar las unidades o áreas prioritarias, ¿no? Y es ahí donde las metodologías de sectorización nos ayudan para poder identificar estas zonas. Básicamente, una sectorización es una metodología que permite obtener unidades espaciales de características similares. Considero que esta es una herramienta para la toma de decisión porque nos permite conocer las características de la población, conocer dónde se ubica la población en alto riesgo, estimar cuánta población podría ser afectada frente a una emergencia o un desastre, e identificar y calcular los recursos necesarios para la prevención y atención de la emergencia. El procedimiento un poco simplificado de esta metodología sería el definir el objetivo previamente, ¿no? Conocer qué es lo que estamos abordando, qué problemática. Es decir, llevando a la coyuntura, las características o los parámetros que uno podría utilizar que podríamos utilizar para poder definir los factores que involucran o determinan que la propagación del COVID frente a otros factores que determinan a un riesgo sísmico, serían diferentes, ¿no? Por eso es importante abordar el análisis de la información, el sondeo. Tendríamos que hacer la revisión de los datos alfanuméricos, cartográficos, evaluar cuál es el estado de esa información. Asimismo, muy importante, seleccionar los factores determinantes de riesgos y sus parámetros. También la valoración de estos. Y por último, determinar los factores. ¿Cómo aplicamos esta metodología en el proyecto? Básicamente determinamos el riesgo, considerando algunos factores. En este caso, las amenazas consideramos de dos tipos, los fenómenos hidrometeorológicos y de geodinámica externa. Y gracias a la información con la que contamos, podemos seleccionar alrededor de 12 parámetros para caracterizar a la población. Y con ello podemos obtener el mapa de riesgos. Luego hicimos un análisis de dónde se concentraban las manzanas con nivel de riesgo muy alto para poder determinar las unidades de estudios para el proyecto. Por otro lado, otras instituciones como GRADE hicieron un procedimiento similar y determinaron en sí 4 zonas prioritarias para la prevención y control de contagio del COVID en Lima. Asimismo, Salud utilizó esta herramienta de análisis de conglomeración basados en los casos confirmados del COVID y la concentración de estos, donde determinaron que los distritos más vulnerables serían La Victoria, Breña, Carmen de la Lengua y Surquillo. Por otro lado, el MINAN, dentro de su geoservidor, también desarrollaron un modelo sobre las condiciones para la propagación del COVID con el objetivo de manejar bien la crisis para la toma de decisiones y la prevención de control. Ellos básicamente utilizaron estos parámetros de densidad poblacional, abastecimiento de agua y servicios higiénicos, y más adelante consideraron otros parámetros como focos de aglomeración, ¿no? Como son los mercados, los centros bancarios, entre otros. Asimismo, CENEPRED, por su lado, como ente encargado de la estimación de riesgos, trabajó de manera privada junto con con el MINSA, de manera privada debido a la sensibilidad de la información, porque ya estaban trabajando con data muy fina,
básicamente para detectar a nivel nacional cuáles eran las zonas donde se aglomeraban y había alta incidencia de estos casos de COVID, ¿no? Mayor información podrían encontrar en el foro virtual que se desarrolló el mes pasado. Y básicamente para concluir, las recomendaciones que puedo dar respecto a la metodología es principal. Es importante contar con un equipo multidisciplinario, experto en el tema, que pueda contextualizar la problemática, porque de ellos depende mucho la definición y la selección de las variables, la pertinencia de estas. E incluso, si bien nos apoyamos de metodologías para poder determinar los pesos de estas variables, el expertise y la experiencia también nos ayudaría a ajustar estos, ¿no? Asimismo, sin información no podemos hacer nada. Esta información debe ser sistematizada y actualizada. Y no menos importante, están las herramientas de procesamiento de datos estadísticos. Considero importante, y como retos, que tenemos de trabajar mucho en contar con las bases de datos de diferentes temáticas, ¿no? Porque estos nos van a ayudar a caracterizar la población. Siempre, e incido bastante en que sea sistematizada y actualizada. Asimismo, promover este uso de metodologías para la toma de decisiones. Y por último, no menos importante, y creo que eso fue uno de los factores donde no pudimos lograr obtener el sistema focalizado de hogares actualizado, es fortalecer las capacidades tecnológicas de los gobiernos, bueno, de los diferentes gobiernos para contar con información local actualizada. Muchas gracias. Hola, sí, continuamos. Muchas gracias, Cintia, Diego, por la intervención de estos importantes problemas, ¿no? En una primera parte hemos visto que cuáles son esos riesgos urbanos al que estamos expuestos en las ciudades y por otro lado, qué metodologías se pueden aplicar para identificar justamente estos sectores donde se puede evaluar la vulnerabilidad, medir el riesgo, ¿no? Y plantear algunas medidas de reducción o mitigación. Muy importante. Entonces, estamos recibiendo las preguntas del público que está conectado a través de nuestras redes sociales y entre ellas tenemos una que nos plantean de Alex Arango. Nos dice para Diego, ¿no? ¿Cuáles cuáles podrían ser esas medidas de la gestión municipal o qué es lo que puede promover la gestión municipal para reducir justamente los riesgos urbanos futuros y los existentes? Y tal vez ahí en esa misma línea, si es que se conoce la funcionalidad de la Autoridad Nacional Autónoma para la Planificación Territorial o es que no se cuenta con esta autoridad, cómo se pueden, digamos, a través de qué mecanismos o a través de qué, digamos, líneas de acción para la toma de decisión se pueden tomar para las medidas de control, digamos, frente a los riesgos urbanos. Diego, no sé si gustas responder a Sí, esta pregunta. sí, bueno, sobre el primero, ya pensando en algunas medidas concretas. Y bueno, y desde lo local se puede hacer justamente estos grandes cambios. Por ejemplo, nosotros tenemos una mochila de emergencia en casa, pero digamos es para nuestra familia. Ahora, imaginemos que tengamos una mochila, o mejor dicho, un almacén comunitario vecinal. Es decir, dentro de tu espacio, dentro de tu cuadra, dentro de tu manzana, de tu sector, con tener, digamos, una caseta donde podamos guardar todo, digamos, los alimentos, medicinas, frazadas, de manera comunitaria, y eso también ameritaría mayor fiscalización entre los vecinos para poder, digamos, tenerlo presente cuando ocurren estas emergencias o desastres. Ello, por ejemplo, hay en Miraflores, ¿no? Y sería bueno que en las zonas ya reconocidas de mayor riesgo poder aplicarlas. Ahora, otra medida ya local para poder cambiarlas es por qué no promovemos estudios, porque muchas veces cuando queramos reforzar una vivienda,
simplemente contratamos un ingeniero para que evalúe una vivienda. Pero ¿por qué no contratamos ingenieros para que hagan de todo un sector, de toda una cuadra? No, yo creo que ahí se podría optimizar, ya debido a que los procesos constructivos, muchas veces los propios albañiles que son de la zona, como construyen varias casitas, te podría optimizar también los estudios y tener resultados de manera, digamos, general, y con ello también pensar en algunos cambios, ¿no? De igual forma, ¿por qué no, en vez de que haya un traslado de los más, porque justamente hay muchos jóvenes que se dedican al tema de la construcción, en vez que se trasladen de su capacitación, de su distrito, digamos, a Cencico o otras instituciones, ¿por qué no vamos hacia allá, desde lo local, desde el municipio, y hacemos, digamos, unos seminarios, una certificación para que los maestros también puedan tener las nociones de construcción? Porque justamente cuando uno pasea, digamos, en las zonas más alejadas, el problema es constructivo y bien grave. Y yo creo que si del local vamos a enfrentar el problema, hay que ir allá, hacia allá, y justamente poder entregar toda esa capacidad técnica, entre otras, ¿no? Ahora, y bueno, como les mencionaba, desde el local se puede hacer muchas cosas, ¿no? Inclusive, ¿por qué no para generar conciencia, empezamos a hacer unos pequeños museos, ¿no? Sobre, mostrándole a las personas que hay que estar preparado. Ahora, por ejemplo, los simulacros muchas veces se hacen en los colegios, en el hospital, pero yo les pregunto, ¿cuándo se ha hecho un simulacro a nivel barrial? Casi muy poco. Entonces, del local se puede dar esa gran, digamos, apertura, ¿no? Ahora, y ahora sobre la planificación en el Perú, en sí es un problema también estructural, más allá, digamos, de responsabilidades. El plan, por ejemplo, Lima 35, particularmente considero que sí es un buen plan, ¿no? Pero hay dos componentes que sí es necesario tal vez agregar, ¿no? Uno es que necesitamos empezar a generar consensos a nivel social. No podemos pensar Lima en 2050 si es que la población y los sectores no se involucran también en ese proceso de cambio. Y lo otro es que una planificación territorial tiene que también haber una planificación económica, pues ello te permitiría optimizar lo que son las rutas, el transporte, lo que son el tema, digamos, por ejemplo, si vas a tener lo que son los terrapuertos, ¿no? ¿Por qué ubicarlos dentro de la ciudad, ¿no? Si en muchos países, acá cerca nomás, inclusive en provincia, están en la periferia de la ciudad, ¿no? Entonces, son cosas que necesitamos no solamente verlo desde el aspecto, digamos, urbano, sino sobre todo desde un aspecto económico, sobre todo, ¿no? Bueno, básicamente yo, y bueno, estoy para más preguntas, ¿no? Ujú, gracias. Perfecto, muchas gracias, Diego. Aquí nos llegan también preguntas para Cinda sobre, a ver, nos pregunta Jorge Vargas y Rita Aguilar sobre cómo se determinó el tamaño de la muestra de la población y de cómo se recogió o cómo se recopiló la información, si estaban en cuarentena. Entiendo que ese trabajo se hizo previamente, pero de repente precisarlo. Y finalmente, ¿en base a qué criterios de vulnerabilidad, peligro y riesgo se ha construido esta metodología? Cintia. Eh, Gracias, Erika. Respecto a la información, sí, como bien mencionas, este estudio se desarrolló antes de la cuarentena y más aún nos basamos en información ya existente, ¿no? De los sistemas de información nacionales con los que contamos. Principalmente una de las fuentes es el SIGRID, el Sistema de Información de Gestión de Riesgo de Desastres, que lo maneja CENEPRED. ¿Qué variables consideramos para peligro y vulnerabilidad? Como había mencionado, para peligro solamente consideramos dos tipos de fenómenos, ¿no? De origen hidrometeorológico y de geodinámica externa. Previamente habíamos considerado también el de geodinámica interna, que básicamente está relacionado con sismicidad, pero veíamos que para nuestro estudio no era muy relevante, ya que, como bien mencionaba Diego, no sabemos cuándo se va a suscitar este fenómeno. Sin embargo, los anteriores que mencioné son eventos que normalmente se suceden, son recurrentes, entonces los consideramos como principales. Respecto a la vulnerabilidad, hemos considerado algunas características, bueno, también un poco limitadas por la información con la que contábamos, algunas características que podrían determinar que esta población
a lo largo del tiempo, si se ve afectado por un evento o un desastre, los condicione a llevarlos a la pobreza extrema, ¿no? O a condiciones de mayor desigualdad. Y hay una pregunta que no la recuerdo, ¿podrías repetirme, Erika, por favor? Bueno, básicamente cómo se determinó el tamaño de la muestra y de qué manera se Perfecto. recopiló la información. Gracias. Respecto a la muestra, en este caso, como teníamos una información a escala de manzana, básicamente hicimos el estudio a nivel de todo el distrito, ¿no? Hemos considerado, tuvimos la oportunidad de tener todo ese distrito, así que hemos analizado todo. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Cintia. Qué importante es conocer, ¿no? Conocer el territorio. Yo creo que de ahí tienen que partir las ideas para planificar, ¿no? La estrategia, una estrategia de respuesta. Tenemos aquí una pregunta que si gustan también ambos podrían tomarla, de Joel Casaverde, que nos pregunta, de qué manera se relaciona el factor corrupción y la resiliencia urbana comunal como modo de respuesta frente a los eventos sísmicos? Diego. Sí, bueno, en realidad sí es un tema bien, bien interesante. Primero es que la corrupción, digamos, no es una variable que se pueda medir de manera directa, ¿no? Bueno, he visto algunos modelos bien interesantes y que, bueno, que sí causa bastante indignación. Igual, de igual forma la corrupción, la explotación también es otra forma de las cuales tenemos que evitar, ¿no? Para poder construir ciudades resilientes. Ahora, tener en cuenta que cuando uno realiza modelos de vulnerabilidad, si bien incluye parámetros, digamos, físicos, económicos, sociales, ambientales, justamente tienen que tener una componente directamente al peligro, ¿no? Y yo creo que es uno de los errores de que, digamos, no tanto técnicos, sino los que van a ejercer la implementación de las medidas. Pues muchas veces se menciona la vulnerabilidad, pero ¿vulnerabilidad hacia qué? Si nosotros hablamos de vulnerabilidad de COVID en torno a, digamos, a los centros hospitalarios, tendríamos que analizar, digamos, las estructuras en torno a su capacidad, etcétera, ¿no? Si vamos a hablar de la vulnerabilidad en torno al sismo, tendríamos que también hablar del aspecto físico, de la configuración estructural, la cimentación, la pendiente, y bueno, y una serie de variables que técnicamente se pueden discutir. Bueno, no hay, digamos, directamente digamos, estudios en torno a la corrupción, pero lo que sí necesitamos es una población que esté constantemente vigilantes de todo lo que se viene haciendo. Lo digo porque, y hay que decirlo, ¿no? Yo creo que este es el momento también de poder mencionarlo, en que el terremoto en Pisco, el proceso de reconstrucción implicó un segundo desastre para el país, ¿no? De igual forma, el fenómeno del niño que golpeó en el 2017, preguntarnos cuánto realmente se ha avanzado, ¿no? Entonces, si es que no se avanza, es un retroceso, ¿no? Por lo tanto, en determinados momentos puede significar un segundo desastre para la región. Entonces, si no tenemos una experiencia adecuada de reconstrucción, hay que estar bien vigilantes y en todo momento. No, digamos, las últimas políticas del gobierno también merece que podamos hacerlas, ¿no? Inclusive hay muchas voces que se están dando cuestionamientos. Justamente esos cuestionamientos permiten que también se puedan corregir y tomar acciones pertinentes. Pero siempre sin una población atenta y alerta, no debemos permitir que la corrupción avance, sino justamente frenarlo para generar un mayor desarrollo, no solamente en crecimiento económico, ¿no? Sino sobre todo en el desarrollo. Perfecto, muchas gracias, Diego. Cinti, de repente una precisión técnica. Si una municipalidad local desea desarrollar esta metodología de sectorización, ¿qué es lo que necesita tener mínimamente para para desarrollar una sectorización, digamos, con todas las características que nos has mostrado el día de hoy, mínimamente? Gracias, Erika. Básicamente información, incido nuevamente, información actualizada, información fina. Como bien también lo mencionó Diego, normalmente cuando uno hace los estudios de evaluación de riesgos,
La pregunta es, ¿frente a qué riesgo? ¿No? O sea, es muy diferente analizar la problemática frente a COVID, frente a un desastre de origen sísmico. Los factores que nosotros vamos a determinar para la vulnerabilidad o para la evaluación de la población van a ser diferentes. Por ejemplo, para COVID sería básicamente abordar factores de salud, versus para un desastre de origen sísmico serían abordar un tema de infraestructura, donde se va a ver afectada la población, además. Básicamente sería eso, y sí comentarles un poco de que quizás CENEPRED puede apoyar, de hecho es el ente encargado de hacer la estimación de riesgos, y ellos dan capacitaciones a los diferentes niveles de gobierno, entonces podrían apoyarse. Y hay metodologías, de hecho la metodología que he presentado es una metodología adecuada a lo que el proyecto buscaba, ¿no? Tenemos metodologías desarrolladas por las entidades técnico-científicas también, que nos podemos apoyar sobre estas. Perfecto. Bueno, tal vez algunas palabras finales respecto a los temas que han tratado el día de hoy. Sí, bueno, lo primero es que estamos frente a un grave problema climático que de aquí unos 10 o 20 años el mundo va a sufrir. Si ahorita, digamos, vemos la cuarentena como digamos, lo complejo que implica para el país, imaginemos un escenario de un desastre climático que estaríamos en cuarentena, sus efectos multiplicados por 10, ¿no? De igual manera, nosotros no queremos que de aquí 5 años nuevamente nos preguntemos, ¿ahora sí podemos resistir un terremoto? O que pasen 10, que pasen 20 años y nuevamente nos preguntamos, ¿podemos resistir un terremoto? Y siempre la respuesta sea que no. Entonces, yo creo que tenemos que dar esa vuelta a la página. Necesitamos ya empezar a hacer esos grandes cambios, y esos cambios que en realidad tienen que tener grandes impactos. Si nosotros no comprendemos a la vulnerabilidad como un proceso de manera histórica, social, ingenieril, científica, se refiere justamente a hacer ese retroceso de 20, 30 años para descubrir cuáles son esos procesos generadores y atenderlas, ¿no? Entonces, justamente hacemos esa reflexión de que sí podemos cambiar. Yo creo que sí existe ese conocimiento, esa técnica, hay mucha voluntad política a nivel social, pero a nivel de gestión pública, a nivel de desarrollo, digamos, económico del país, merece también que se puedan generar esos grandes cambios, ¿no? Yo tengo la fe de que sí se puede, ¿no? Yo creo que estamos sumarnos todos a cambiarlo, ¿no? Muchas Y creo, gracias por... claro, perfecto, muchas gracias, Diego. Y creo que para eso se tienen de aliados a las universidades, ¿no? Donde están todos los profesionales que están trabajando justamente en estas técnicas que podrían ayudar mucho a los gobiernos locales. Cintia, no sé si nos tienes algunas palabras finales. Básicamente para complementar, ¿no? Si no conocemos nuestro territorio, ¿cómo podemos llegar a una solución? Entonces, para mí yo propongo promover este tipo de metodologías que nos ayudan básicamente a identificar las zonas más críticas, donde nosotros tenemos que sumar esfuerzos para poder controlar los riesgos. Básicamente es eso. Gracias. Sí, muchas gracias. Y hay una pregunta que se ha quedado como en el tintero y que es súper importante en este contexto, ¿no? Siendo por la gestión de los residuos sólidos. Y de repente nuestro invitado, Juan Ramos Panduro, educador de profesión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, jefe de la Oficina de Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático también de la Universidad de San Marcos, nos puede ayudar de repente a responder sobre la base también de lo que ya se ha disertado en este seminario. Juan, no sé si nos tienes tus comentarios. Muy buenas noches a todos los que nos siguen a través del Facebook Live de esta transmisión. Saludarlos a Cintia y a Diego por compartir sus experiencias y parte de su trabajo en el marco del proyecto No, y a todos sus integrantes, y generar estos espacios de discusión. Nosotros, como Oficina General de Gestión del Riesgo de Desastre, nos sumamos a este esfuerzo. Como muy bien indicaste, Erika, desde las universidades podemos apoyar y contribuir a estos cambios.
Entonces, lo que yo sí quisiera de repente hacer algunas incidencias a partir de lo indicado por Diego y Cintia, considerando algunos aspectos del contexto, ¿no? Si bien es cierto, estamos ahora en este escenario de la pandemia, vamos a ver que los índices, por ejemplo, de pobreza y desigualdad se van a incrementar. Y si a esto le sumamos nuestra baja capacidad de respuesta y también hablando de los efectos del cambio climático, van a ir generando un alto riesgo al proceso de desarrollo del país, ¿no? Entonces yo creo que van a ser muy importantes que podamos tomar en consideración estas metodologías para la sectorización y también para ir trabajando en la prevención de los riesgos en el ámbito urbano y sigamos propiciando el desarrollo de nuestro país, ¿no? Entendiendo que hay una dinámica cambiante en el espacio-tiempo, ¿no? Que todo está cambiante. Y que la Tierra es un bien finito, ¿no? Y como dice Cintia, hay que conocerlo y hay que saber cómo cuidarlo y darle esa sostenibilidad. Porque en este proceso o en el ambiente, en nuestro proceso de desarrollo humano, existen amenazas, existen vulnerabilidades, pero también existen capacidades que podemos desarrollar. Hay temas de educación, cultura, ¿no? Hay muchas posibilidades que podemos generar, cuyas esas interacciones constantes nos van a generar escenarios múltiples de riesgo. Entonces hay que entenderlo como un todo de manera holística, ¿no? Y podamos intervenir para poder reducirlos, también adaptarnos y también manejarlos, ¿no? Y garantizar nuestra permanencia, mejorando la resiliencia. Vamos a mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, acá también traigo a colación lo que siempre nos indica un experto en gestión del riesgo, ¿no? Que es el doctor Dante Torres. Nos dice que sí, hay un equilibrio, ¿no? Un equilibrio inestable entre el hombre y su ambiente. Entonces, entendiendo ese aspecto con lo antes señalado, creo que vamos a ir marcando esas líneas de acción, ¿no? Y podríamos reflexionar también acerca de lo que ha indicado Diego y Cintia el día de hoy, que el principal factor en el cual nosotros tenemos que hacer mucha incidencia en nuestro trabajo es en la vulnerabilidad, ¿no? Ya que es un aspecto en el cual nosotros podemos intervenir. Eh, el peligro nosotros no lo vamos a cambiar porque es una variable en la cual nosotros no podemos intervenir. Entonces, esto yo creo que va a ser muy importante y como decía Diego, veamos qué tipo de vulnerabilidad, pero creo yo que la vulnerabilidad económica, social, que va a desencadenar post-COVID, va a influenciar también en los otros tipos de vulnerabilidad, ¿no? Entonces hay que ver el manejo del desastre como un traje a medida de cada comunidad y hay que hacer que la ciudadanía participe en este proceso también. Entonces, cumplan, obviamente es una muy buena herramienta, pero quienes van a generar la acción son las personas, por tanto los ciudadanos. Y para eso es muy importante también los temas de transparencia y rendición de cuentas, ¿no? Hablábamos de la corrupción hace un momentito, que también debe haber una primacía de esta comunidad organizada y del barrio. La planificación de abajo hacia arriba tiene que interrelacionarse con la planificación de arriba hacia abajo. Y tratemos de evitar soluciones inmediatistas, ¿no? Hay que pensar siempre en el tema de la resiliencia, el desarrollo y la calidad de vida. Entonces, la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático hay que establecerlo en planes, proyectos, presupuestos, hay que incorporarlo transversalmente en la educación básica, en la educación superior, justamente para poder ir trabajando en la reducción de nuestros niveles de vulnerabilidad y también propiciando una cultura de prevención. La ciencia y la tecnología, hay que hacer ciencia y tecnología útil para el desarrollo humano sostenible. Hagámoslo a nivel local, como vemos de lo que ha sido el tema principal del día de hoy, ¿no? Los riesgos urbanos, pero también veámoslo desde un punto de vista regional, nacional y mundial inclusive, ¿no? Entonces,
veamos, o podemos concluir diciendo también que la gestión del riesgo, mucho vamos a ayudar si vamos generando capacidades en nosotros. Y finalmente, el tema de la resiliencia, ¿no? Que me gustaría indicarla para cerrar esta parte, indicando que es la que nos da la posibilidad y la fuerza interna para restablecernos, evitando estar condicionados a una diversidad, pudiendo transformar y adoptar las nuevas formas de vida, y para ello debemos comprender esa capacidad de superación del ser humano, no solamente desde el aspecto individual, ¿no? Sino también desde la parte personal familiar, desde lo comunitario, lo institucional inclusive, ¿no? Lo nacional y lo mundial, como habíamos indicado anteriormente. Entonces, esas serían las reflexiones que traería a colación para ir cerrando este webinar, ¿no? Que es un ciclo de webinars del Simposio Nacional. Si fuimos los primeros, ¿por qué estamos entre los últimos? Y respondiendo a las paradojas del COVID-19 y todos los retos que van a implicar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Ramos. Interesantes reflexiones que sin duda tenemos que incidir, ¿no? Para que se lleven a la práctica, para que nos encuentren las futuras emergencias y desastres en mejores condiciones, más resilientes y mejor preparados, ¿no? Bueno, hemos llegado a la parte final de este seminario nacional, riesgos urbanos y metodologías para la sectorización, en el marco justamente del Simposio Nacional, si fuimos los primeros, porque estamos entre los últimos, paradojas de COVID-19. Este fue el segundo webinar y los invitamos para que participen en el tercer webinar a realizarse el próximo 3 de julio, cuyo tema es violencia de género y desigualdad en el contexto COVID-19. Muchas gracias, Juan Ramos, muchas gracias, Cintia, Diego Miranda, Ángel Chávez, que estuvo acompañando en el área técnica, y Arturo. Con nosotros será hasta la próxima. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Chao. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.